Bueno chicos, lo prometido es deuda, primera masterclass del Guille. ¿Quién me diría a mí que estaría por aquí por YouTube haciendo vídeos y explicando un poco todo de mi vida? Pero muchos me habéis pedido pues que cuente realmente a qué me dedico, ¿no? Creo que muchas veces en nuestra cabeza se hace muy complicado de ver y realmente vengo a enseñaros que lo que hago no es nada que no conozcáis, simplemente que es algo nuevo en cierto aspecto, pero en su base es lo de siempre. Entonces no voy a coger mucho más tiempo, vamos a ir al grano. Me he comprado una pizarrica para explicaros todo esto. Entonces lo que vamos a hacer hoy es hablar del closing y setting de ventas, ¿ok? Entonces, lo voy a escribir por aquí y setting. Claro, muchas veces la gente me pregunta, ¿no? Pues, ok, Guille, closing y setting, ¿qué coño es esto, no? Yo no conozco a nadie que haga esto, no sé de esto, ¿no? Vale, pues en su base vamos a simplificar todo esto, familia, porque esto realmente, el closing y el setting de ventas, digamos que es la composición de lo que todo el mundo conoce como el comercial de toda la vida, ¿ok? Comercial. ¿Vale? De hecho, si cogemos por separado lo que yo hago, hostia, que pinto la mesa, el setting se encargaría más de la parte de cualificar, a ver si se escribir así, bueno, da igual, nos entendemos, de cualificar al lead, al cliente. Todos sabemos, ¿no?, que un comercial de ventas, pues tiene varias tareas a hacer. La primera es captar al cliente, pongamos que trabajas en una concesión, por decir algo, o en una inmobiliaria, ¿no? Pues primero tienes que captar el inmueble, tienes que captar el cliente que lo quiera vender, etcétera, o el cliente que quiera comprar el coche en cuestión. Luego de ahí lo tendrás que cualificar, pues ver qué quiere, ¿no?, qué busca, dónde lo podemos encajar, si es que acaso le podemos ayudar, porque a lo mejor no tiene ni los mínimos requisitos, ¿vale? Y luego, cuando todo eso sucede, pues llega la parte del closing, ¿vale? Que el closing, digamos, que es ya el cierre. Ahí está, Dios, estoy aprendiendo a escribir al revés, qué locura. El cierre de esa venta, ¿no? Pongamos que ese comercial, pues vienes a comprar, yo qué sé, a mí que me flipan los BMWs, vienes a comprar un BMW, hablo contigo, te cualifico, veo que, oye, pues tienes potencial para comprarte un M4 y que es un poco lo que buscas, ¿no? Pues ya de ahí, lo que voy a hablar contigo de ese M4 y lo que yo te haga ver, o lo que te piche, ¿no?, que se dice, el cómo yo te lo venda, es lo que va a hacer que tú, pues, lo compres o no, o cierres esa venta. Antes de todo esto, antes de meternos un poco más en detalle, quiero decir una cosa, chicos. Ser comercial no tiene nada que ver con ser teleoperador, ¿ok? Porque aquí tengo un problema con la peña y lo entiendo porque siempre nos han dicho desde pequeño o nos han llamado Movistar, tal, los teleoperadores para venderte un servicio, una tarifa. Estaba buscando si tengo aquí para limpiar, como tengo aquí esto. Ahora haré una pausa y coger papel, pero esto de aquí, chicos, esto que son teleoperadores, es literalmente el contrario. O sea, esto es gente que está necesitada. Que Dios, qué por culo dan al teléfono. No es ser vendedor. Un buen vendedor es el que te vende sin que te des cuenta de que te ha vendido, sino que sea porque tú quieres comprar. Dicho esto, vamos a pasar a la siguiente fase. Una vez entendido esto, pues vamos a la siguiente parte. Al final, tú cuando vas a comprarte un coche a la BMW, por ejemplo, con ese comercial, si es buen comercial, no vas a sentir que te quiere vender, vas a sentir que te quiere ayudar. Y es el fin, al final, cuando vendes algo, por lo menos si lo haces desde la ética adecuada, y aquí no vamos a enseñar lo contrario, debes de ser tú la primera persona que compraría ese algo, ¿no?, que estés alineado con eso que vendes. Más allá de esto, vamos a entrar un poco en detalle, antes de entrar en el closing y setting de ventas, del potencial de las ventas, porque yo antes venía del mundo de la nutrición, de dar servicios, y tenía una imagen un poco sucia de las ventas, por lo menos, ¿no? Pues pensaba que era lo típico un poco de te quieren sacar la pasta, o yo qué sé, como que no veía muy claro que se pudiese ganar bien de dinero ahí, porque conoces los comerciales y dices, tampoco ganan mucha pasta, estaba mirando si se grababa bien. Entonces me empecé a rayar un poco, ¿no? Entonces entendamos algo. Yo, por ejemplo, que vengo del mundo de la nutrición, al final yo hacía ventas todos los días. Yo cada paciente que trataba, cada consulta que tenía uno a uno, de hecho, si eres psicólogo, si eres nutricionista, como era yo, si eres médico, cualquier cosa de estas, o sea, te puedo asegurar que lo tienes a un paso muy sencillo. Todos los que hacéis atención al cliente, cualquier cosa así, estáis vendiendo a diario una idea, lo que sea, ¿no?, para que esa gente se mantenga satisfecha. Entonces yo en las sesiones de nutrición tenía que aprender a hacer que una persona, pues a lo mejor me viniese con un sobrepeso, etcétera,
y de ahí ayudarle a adelgazar. Y eso no es por una dieta, porque la dieta todos más o menos no la conocemos. Eso es por ayudarle mentalmente a ir rompiendo esas creencias y esas cosas que tenía él que le mantenían, ¿no?, en ese sobrepeso, porque nadie quiere estar gordo. Pues es igual que nadie quiere ganar viviendo 1.500, 2.000 euros, pero si la gente no sale de ahí es porque le cuesta ver más allá. Y ahí es donde los vendedores ayudamos. Al final es un trabajo muy psicológico. Entonces, partamos de la base de que normalmente también en las ventas pues se tiene mucho miedo por el lobo de Wall Street o lo que sea, ¿no? De, guau, pero esto no es nada lineal, o yo qué sé, y si mañana te va un buen mes bien, luego un mes mal. La pregunta aquí, chicos, muchas veces que hay que hacerse es, ¿y quién te dice que en lo tuyo no te vaya a pasar? ¿Quién te dice que no te vayan a despedir en un mes? ¿Quién te dice que no te vayan a mantener un sueldo de por vida que no alcance a un mínimo para que puedas vivir? Entonces entendamos que realmente si hablamos de algo seguro en la vida, algo seguro es una habilidad que te consiga, que pueda, a ver, que no me sale la palabra, que te deje adaptarte siempre a lo que se venga. Recordemos que las ventas es una habilidad que viene de siglos atrás. Cuando no existían las monedas, se hacían trueques, todo eso eran ventas, ¿no? Eran negociaciones. Por eso mismo es la habilidad, digamos que con más estabilidad, pase lo que pase. No va a existir una vida, una sociedad, unas relaciones, una democracia, nada, si no existen las ventas, porque es la base de que todo se sostenga y de que todo pueda funcionar con un orden. Por eso, chicos, muchas veces, ¿no?, cuando queremos hacer un cambio o lo que sea, nos planteamos qué hacemos de todo, ¿no? Al final, muchas veces piensas en montar un negocio desde cero y es ok, pero es que son muchas cosas, porque tienes que aprender de marketing, tienes que aprender de servicio, de logística, de ventas. También te planteas, ¿no? ¿Y por qué ventas? ¿Por qué no meterme en, yo qué sé, en una agencia de marketing, dropshipping? Bueno, es un poco montar un negocio, aprender cualquier otra habilidad, ¿no? Ahora la inteligencia artificial está muy de moda. No sé, hacer algo de logística, pues atención al cliente, lo que sea de manera online o ir cambiando de trabajos. Ahora, recordar, chicos, que la mayoría de cosas por las que a día de hoy te pagan poco es porque eres muy sustituible. Por lo tanto, eso implica que es poco seguro. Porque si mañana me pueden despedir simplemente porque me cojo una baja, porque me ponga mal o por lo que sea, hostia, es una putada. Y si hablamos de emprender y hacer algo nuevo, podrías empezar por cualquiera de estas cosas. Pero ¿qué pasa con las ventas? Que nada de esto funciona si no hay ventas. Y es fácil de entender, ¿no? Muchas veces se piensa al revés y se dice que no, pero si no tengo un buen servicio, pues tampoco van a haber ventas, si no tengo una buena logística o lo que sea, no van a haber ventas. Y yo te diré una cosa, con que una persona de las que está aquí esté alineado con lo que diga, hable con él, les llame por teléfono y les venda, ya no puedo tener producto, no puedo tener nada, pero puedo empezar con esa persona. Y a partir de ese capital que él me da, yo puedo ir reinvirtiendo y crecer. Ahora bien, ¿cómo voy a ofrecer un servicio a una persona si no consigo vendérselo? ¿De qué me va a servir invertir en marketing si no consigo hacer ventas? ¿De qué me va a invertirse tener un equipo de logística si no tengo, uno, pues clientes a quien dárselo porque literalmente pues no has conseguido ventas? Y ahí os dais cuenta de que las ventas son la base de todo. De hecho, en cualquier trabajo que hacéis, algo que os enseña mucho es a vender. Trata bien al cliente, dale confianza, ten una autoridad. Si trabajas en la hostelería, pues tienes ciertos códigos para que esa persona quiera volver a venir. Otra cosa es que tú no te estés dando cuenta de todo esto. Entonces, vamos con la siguiente fase. No sé si algunos de los que estáis aquí, voy a borrar esto y os voy a explicar la siguiente parte importante antes de entender la parte de por qué esto es algo que funciona muy bien. Y es, si os habéis leído el libro de Padre Rico, Padre Pobre, donde Robert Kiyosaki pues explica una cosa que es primordialmente básica e importante, que es el cuadrante del flujo del dinero. ¿Ok? Entonces, vengo a explicaros un poquito esta parte de aquí, no nos va a coger más de 5 minutitos, ¿vale? Dame un momentito, que estoy aquí escribiendo, empresario y inversor. Hay un error que comete la mayoría de gente que está a nuestro alrededor, inclusive tú seguramente lo hayas pensado. Y es que Robert Kiyosaki nos explica que hay, digamos que un camino a seguir lógico como para que tú puedas llegar a tener un éxito. Y yo soy el primero que me lo comí, porque yo traté de saltar de nutricionista a montarme mi propia empresa de nutrición, o sea, mi propia clínica. ¿Qué pasa? Que cuando haces eso, digamos que no solo tienes que vender tu consulta, tienes que hacer ese marketing, tienes que crear esa logística que hablábamos antes, ¿no? Tienes que hacer todo eso.
Por lo tanto, te pones a intentar dar tu propia habilidad, pero te das cuenta de que no es que solo tengas que dar tu habilidad, sino que estás montando una empresa de cero, porque te tienes que publicitar, tienes que crearte una marca personal, son tantas cosas y tantos lugares donde poner la energía, que al final eso mismo te diversifica la cabeza y hace que no pongas el foco en nada. Y aquí nos explicaba Robert Kiyosaki lo siguiente. Todo el mundo empezamos por aquí, hemos sido empleados. Yo hace 2 años estaba en 2 trabajos, monitor de windsurf, a la vez estaba de nutricionista, ¿ok? ¿Qué pasa? Que la mayoría de gente trata de saltar de empleado a empresario. Pues yo acabé hasta la polla de estar ahí y dije, voy a montarme mi propia consulta. Pero hostia, yo no sabía de marketing, yo no sabía de ventas, yo no sabía nada de eso, por lo tanto iba a ser muy complicado. ¿Y qué pasó? Estuve durante 1 año y medio poniendo el foco en eso y sí, conseguí 20 personas, conseguí ganar 600 euros al mes con la nutrición, pero ya está, trabajaba mucho y tampoco generaba mucho porque no tenía ni idea de cómo escalar. Es normal, vienes de ser un empleado. Cuando eres empleado solo te enseñan a trabajar, literal. Es decir, tú no eres jefe de nada, tú no vas al trabajo ni porque quieras, sino porque te imponen unas reglas. Entonces, todo eso te enseña a tener una disciplina en la parte laboral, lo cual es primordial, porque obviamente sin eso pues no podemos trabajar ni hacer nada. Ahora bien, después de esto, si saltamos a empresario, pues vamos a tener muchas habilidades de golpe que aprender y muchas cosas que no tenemos ni idea de hacer. Por eso Robert Kiyosaki nos dice que el siguiente paso es hacerte autoempleado. ¿Qué significa esto? Pues puedes montarte un e-commerce, puedes intentar hacer todo ese tipo de cosas, pero como son tantas cosas, como hablábamos, no vas a llegar a nada. Ahora bien, cuando te haces autoempleado, es simplemente una habilidad que tú tengas, ponerla a trabajar a servicio de una empresa. No implica que tú necesites ni hacer marketing, ni tener logística, ni crear un producto. ¿Por qué? Porque te lo pone la empresa. Entonces tú solo tienes que dar, pues en este caso yo, ¿no? Pues es mi servicio de ventas. Yo te voy a conseguir ventas, te voy a facturar dinero y por eso tú me vas a pagar una parte. ¿Por qué en el mundo normal y corriente no se puede hacer esto con los comerciales? Porque normalmente son empresas muy grandes que digamos que en sí facturan millones porque están muy diversificados y les renta más tener una red de plantilla comercial fija a las cuales no le paguen de más y que mantengan, porque si mañana te vas como comercial en el sector tradicional tienen a 15 más queriendo entrar, sobre todo porque un comercial es un trabajo bastante decente dentro de lo que te encuentras en el sector tradicional. ¿Qué pasa en el sector online? Que eso no existe. Si no conoces apenas gente que trabaja online, pues imagínate las empresas lo locas que se pueden volver para buscar a gente que valga. Por eso ya de por sí tu valor de base es mucho mayor. Entonces si eres comercial y estás escuchando esto, estás a un salto literal de duplicar por lo menos tus ingresos. Pero bueno, seguimos. El autoempleado, lo bueno que tiene es que tú solo potenciando y masterizando una habilidad vas a poder aportar un valor muy grande. Pues imagínate que eres carpintero. Simplemente y que estás asociado a una empresa. O bueno, a día de hoy, por ejemplo, hay gente que son repartidores de MRW o cosas así de manera autónoma. Tienes tu furgoneta, tal, tú trabajas para esa empresa, facturas para ellos, pero ya de manera autónoma, lo cual te hace aprender a liderar tus propios tiempos, a ser dueño de tu propia cabeza, ¿no? A tener que saber cómo separar, pues oye, ahora toca trabajar, ahora toca descansar, tus propias emociones. ¿Y qué pasa? Que ahí estás aprendiendo tú mismo a montar esa empresa, porque la estás haciendo para ti, aunque seas tu único trabajador. Y eso es lo que hace que cuando aquí empieces a generar unos cuantos ingresos buenos, puedas saltar a montarte una empresa, que en este caso, por ejemplo, es en el punto en el que estoy yo. Pero antes de esto, tuve que hacerme closer. Entonces, entendiendo esta base y esta lógica, os voy a explicar pues la habilidad, en este caso, del closing y setting de ventas como autoempleado, que es el paso lógico que tendríamos que estar haciendo si nos queremos asegurar los resultados de la mano de las ventas, que es la habilidad que lleva más tiempo en el mercado y que nunca ha dejado de funcionar y que siempre ha pagado bien. Vamos con ello. Por lo tanto, volvemos con lo que hablábamos al principio, closing y setting de ventas, que es el comercial trabajando en el sector online. Lo que pasa es que se han dividido ese comercial en dos, lo cual es aún más cómodo porque te puedes focalizar aún más en una sola habilidad. No tienes que estar la mitad de tu día a puerta fría captando clientes y un pequeño porcentaje de tu tiempo cerrando, porque tienes que estar el 80% creando una cartera de clientes. No, porque eso lo va a hacer el marketing, lo que es atraerte el cliente. Y el setter solo cualificará, verá qué BMW se puede comprar y el closer le cerrará en base a lo que el setter le ha cualificado. Entonces, pero Guille, ¿por qué un closer y un setter gana más, es mejor, ¿no? Porque ya todos entendemos que no deja de ser un comercial dividido entre dos, pues para que seamos más eficaces. Recordemos que somos gente que trabaja en el sector online.
Por lo tanto, trabajamos para empresas que están en el sector online. ¿Qué pasa con esto? Que todos sabemos que una empresa que trabaja en el sector online, tiene mucha más rentabilidad, tiene mucho más margen de beneficio al mes, porque no tienes todos los impuestos, ni alquileres, ni nada que pagar de manera, pues, digamos que más física, o inclusive hay muchas empresas que están fuera fiscalmente, en este caso de España, y eso hace que puedan soltar más, porque no les están reventando tanto impuestos. Y encima no suelen tener un lugar físico. Si yo no tengo una empresa con un lugar físico, ¿cómo te voy a poner a trabajar en un lugar físico? Si yo tengo una rentabilidad, en vez de un 5%, por decirte algo, de un 60, 70%, pues, ¿por qué no iba a pagarte más? Si encima no vas a encontrar en el mercado. Porque, chicos, mucha gente tiene miedo a, ya, pero es que no conozco a nadie que lo haga. Bueno, ¿y dónde creéis que están las oportunidades? ¿Dónde lo hace todo el mundo o donde no lo hace todo el mundo? Ahora bien, que no conozcas a nadie que lo haga no implica que hayan muchas personas que ya se están aprovechando de eso, entre ellos yo, que llevo 2 años y sigo funcionando y cada vez va mejor. Por lo tanto, cada vez hay más trabajo de empresas, porque cada vez estás viendo a más gente que está yéndose al sector online, pero sin embargo sigues sin conocer a ningún amigo ni persona cercana que sea closer o setter de ventas. Pues tío, ahí está la oportunidad. No te preocupes, si te esperas 5 años conocerás a muchos, pero ahí ya la gente que se espere a ese momento, como todo en la vida, pues ¿qué pensáis que va a pasar? No es lo mismo el tío que se subió al internet cuando salió, que seguramente estará trabajando ahora en Apple o en Windows cobrando 10.000 euros de sueldo fijo mínimo al mes, o el tío que está haciéndose ahora informática, que obviamente pues están bastante jodidos a día de hoy, sobre todo con la IA. Pero bueno, no nos vamos a meter en eso. Entonces, en conclusión de esta parte, el beneficio del closer y el setter, en comparación con cualquier otro, comercial, vendedor que conozcáis o trabajo tradicional, es que no tienes que ser un crack de una habilidad, no te tienes que sacar una ingeniería, un doctorado, un máster, medicina, cosas que son una locura y que tienen un valor brutal. No, solo tienes que aprender a hablar. Aprende a comunicarte, tío. Es pegarte máximo un mes focus, aprendiendo una habilidad de comunicación y empezar a ponerla a trabajar. Y que la experiencia esa te haga cada vez ser mejor y que máximo que en 2 años estés viviendo de esto, ¿no firmarías un contrato ahora mismo si te lo estuviesen asegurando encima de la mesa? Pues no sé tú, tío. Al fin y al cabo, hablar es literalmente lo que más puedes entrenar en tu día a día, porque es lo que nos hace socializar o estar vivos, ¿no? Y no ser autistas. Entonces, ahora sí, ya por último, chicos, os voy a explicar en su base más específico pues el rol del closer y el setter, lo que cobra, un poquito pues más a fondo su trabajo para que entendáis y hagamos la matemática. Vamos con ello. Por lo tanto, chicos, os he explayado aquí un poco toda la estructura del setter y el closer, ¿vale? Entonces, antes de enseñaros esto, porque esto ya es más específico para que veáis pues cómo se gana, etcétera, y que entendáis un poco el flow más en detalle, entendamos que lo que es muy positivo de todo esto es que no dependes de horarios, no dependes de jefes, nadie te va a estar vigilando cuando trabajas o lo que dejas de trabajar, siempre y cuando cumplas con unos mínimos como todo en esta vida. Recuerda que ahora te van a pagar por el valor que tú aportas, lo cual también te va a motivar a ti a trabajar, ¿no? Porque muchas veces, ¿para qué esforzarte más en tu curro si te van a pagar lo mismo? Aquí no. Entonces, un traguito de agua y te explico. Ok. Vale, chicos. Como bien habíamos dicho, el setter, vamos a empezar por aquí, es el que se encarga de cualificar al lead y agendárselo al closer para que él se encargue de cerrar esa venta y lograr esa transacción finalmente, ¿no? Primera cosa importante, cuando digo de cualificar sin buscar. ¿Ok? No es que el setter tenga que ponerse a hablarle a 18.000 personas a ver si alguien quiere tener una reunión. No, para eso existe el marketing. Entonces, marketing se encargará de hacer que traigan gente a tu cuenta de Instagram, a tu LinkedIn, a pues donde tú estés, y ahí el setter entra en cuestión. De hecho, no sé si alguna vez te habrá pasado, capaz que sí, que has seguido a un nuevo infoproductor o algún pues, chico así que te aporta un valor que te gustaría aprender de él o te interesa simplemente y te han hablado por Instagram. De hecho, si tú me hablas a mí, verás que personalmente yo te mandaré un audio seguramente o te escribiré para conectar contigo.
Justamente porque el fin del setter de manera honrada es conectar y cualificar a esa persona para ver si la podemos ayudar. Al final es agilizar las cosas, seamos honestos. Tú no sigues a una persona porque sí, la sigues porque algo te ha llamado la atención de él. Pero pues tú por tus miedos no vas a ir a preguntar, etcétera y tal. Entonces ya nosotros, el setter, la persona en cuestión, te va a entrar, oye tío, que he visto que me has seguido y por curiosidad, cuéntame qué te ha motivado a seguirme. Y ahí va a entablar una conversación contigo para conocerte un poquito. Y si ve, oye, que hay una conexión, decir, hostia, pues mira, esta persona creo que la podemos ayudar, pues ya te llevará a una agenda con el closer. Entonces, el setter mueve un volumen de entre unas... Aquí estamos hablando, chicos, de un proyecto medio y en el peor de los casos, ¿vale? Para que así podáis ver que se puede mucho más. No voy a poneros el mejor de los casos porque obviamente, pues, eso siempre sería como muy ambicioso de primeras. Entonces, ponte que un setter pueda abrir entre 40 y 60 chats al día. Chats por Instagram, por WhatsApp, por LinkedIn, pues dependiendo del producto o servicio que estéis vendiendo, ¿no? Ya puede ser una formación o puede ser simplemente pues consultorías, muchas cosas, ¿no? Pues yo, por ejemplo, he acabado trabajando con Ana Sandalusi y he estado vendiendo pues formación en inteligencia artificial, pero bueno, también alguna vez he vendido algún servicio que otro, depende. Entonces, ¿qué pasa? Que tu trabajo va a depender de esto, de hacerte tus 40-60 chats diarios y mantenerlos al día. Si te organizas y lo haces en 3 horas, pues de puta madre, podrás ganar un pastón por esto. Yo tengo un chico de Ideal que se llama Jason, que de hecho tenéis en el canal de Ideal su testimonio, que como setter se estaba haciendo 10.000 euros y a lo mejor de media está entre esos 6-10.000 euros porque lo tiene todo súper sistematizado. Y es algo que se puede, al final ganas más por tu valor, volvemos a la base. Entonces un setter contacta entre 40 y 60 chats al día. Y pongamos que en el peor de los casos, ¿vale? Pues imagínate, de 40 o 60 personas que te han seguido en Instagram, te han respondido a comentarios, te han reaccionado a historias, todos habéis visto en Instagram, oye, respondí a esta encuesta, o si te llama la atención lo que te estoy comentando, reacciona aquí. Al final todo eso son CTAs, Call to Action, lo que hace que vosotros ya estáis dando ese primer paso de, hostia, quiero saber más. Y cuando te habla alguien de ahí, no es tan frío, tú ya tienes un interés. Entonces no es tan loco, en el peor de los casos, estamos hablando siempre, que de esos 40-60 chats saques 3-4 agendas diarias para meterle en llamada al closer. Ponte que esas 3-4 agendas diarias, en el peor de los casos, volvemos a lo mismo, se consigue cerrar un 30% de lo que tú agendas, ¿ok? Es decir, que de tus 3-4 agendas diarias se cierra un 30%, o si lo quieres ver mejor, de todo lo que tú agendes se va a cerrar un 30%, que siempre hay gente que luego no comprará, etc. Esto es en el peor de los casos, obviamente, cuanto más mejoramos todos, pues más se gana. En un ticket medio, pongamos de 3.000 euros, que es un high ticket, pero cualquier formación no es nada descabellado, pues 3.000 euros, ¿ok? Y un setter gana entre un 4 y un 5% por venta. También teniendo en cuenta que, no lo he escrito aquí, pero cada vez más los setters se están llevando fijos. He llegado a ver pues, fijos de hasta 600 euros más comisiones, es decir, siempre te van a dar como una base mínima para ya vivir. Pues pongamos la situación, eso implica que son unos 140 euros por venta que se lleva el setter. Hagamos la matemática. Vamos a poner que trabajas 20 días del mes, que ya te estoy quitando 10, que nadie te obliga a quitarte esos 10 de fin de semana, porque si los trabajas son 10 días extra que puedes generar, volvemos al valor. Da igual, trabajas 20 días a 3 agendas diarias, estamos hablando de que haces unas 60 agendas al mes. Para que te hagas una idea, yo el primer mes que trabajé como setter sin tener ni idea, recuerdo la cifra porque fue el primer mes, hice 75 agendas. Lo cual me impactó bastante, porque yo no sabía si iba a ser capaz y me sorprendí. Hostia, pues sí, ¿sabes? Por eso hay que tener fe en uno mismo. Entonces, de 60 agendas se cierran un 30%, ¿no? Que volvemos a los 20 que teníamos. Entonces, pongamos que de 60 llamadas o agendas que tú haces se consiguen vender 20. Pues 20 por 140 euros que tú te llevas ya te sale aquí, son 2.800 euros fijos. Si le sumas que te den un fijo mínimo de 300 euros ya son 3.100 y si te dan pues 600 euros son 3.400. Para que veáis lo fácil que se hace en su matemática. Volvamos al closer luego. Es parecido, un poco distinto y se puede llegar a ganar más. Closer de ventas al final no tiene que cualificar a nadie en sí, o sea, ya en llamadas se encargará de cerrar y de hacer todo el proceso. Tú simplemente vas a tener tu calendario. Tú tienes tu Google Calendar y tú abres una disponibilidad. Oye, yo quiero trabajar de 10 a 5, por ejemplo. Pues brutal, te pones ahí de 10 a 5 y en ese horario te van a ir entrando llamadas. Toda esa gente que los setter agenda, lo que va a hacer es llegarte a ti, a tu calendario. Entonces, tú solo te tienes que encargar de coger esas llamadas. Volvamos a hacer la matemática. En el peor de los casos, coges 3-4 llamadas al día,
y cierras un 20%. Chicos, un 20% es nada, es como ser muy malo. O sea, ponte en situación, un 10% se cierra solo. Pues siempre hay uno de cada 10 personas te vienen ya pues casi sabiendo que quieren comprar por el marketing que se ha visto, lo que sea. Pues que tú seas un poquito mejor porque te has formado, pues una más. Ese es el peor de los casos. Yo, para que te hagas una idea, en mi año y medio, después de cerrar con UDIA y con ANAS, he tenido un 50% de cierre, para que os hagáis una idea. Hay mucho más margen, pero bueno, vamos al peor de los casos para que os hagáis una idea. Esa persona, mismo ticket, pongamos este mismo infoproducto, 3.000 euros, pues aquí ganas entre un 8 y un 10% de la venta, lo cual hace que generes unos 280 euros por venta. Hagamos las mismas matemáticas. Tienes 3 llamadas al día, por 20 días me vuelvo a quitar 10, que nadie te obliga a quitártelos. Son 60 días laborables, 60 días que curras, a un 20% que cierras, el 0,2 por eso, son 12 llamadas de venta cerradas. 12 llamadas de venta cerradas por 280 euros de ticket, o sea, bueno, de comisión que te llevas, son 3.360 euros. Todo esto estamos hablando, chicos, de trabajando en el peor de los casos, quitándote 10 días, siendo honestos, chavales, estoy seguro de que si empecéis a cerrar la comisión, veis que os pagan por vuestro valor, vais a querer trabajar el doble, vais a querer trabajar los 30 días, porque obviamente pues os queréis capitalizar, queréis salir de la rueda en la que estáis. Entonces, en su grosso modo, esto es a lo que me dedico. Por lo tanto, familia, ya simplemente, oye, para cerrar este vídeo y no alargarlo más, cualquier duda que tengas, es posible que te surjan dudas, tengas curiosidades. Solo vengo a decirte una cosa si has llegado hasta aquí y te pido que, te lo digo cara a cara de verdad, no seas tonto, tío. Escríbeme si tienes alguna duda, si quieres saber más de algo. Muchas veces no tomamos acciones por miedo a lo que pueda pasar, porque no queremos sentirnos de X manera. Ahora bien, entiende una cosa, lo único que te separa de lo que tú quieres eres tú mismo. Deja de lado tu ego, deja de lado tus miedos y tío, estoy aquí para ayudarte, no he cogido 30 minutos de mi vida o 40 para enseñarte todo esto y tratar de ser lo más honesto y transparente posible para querer engañarte con nada. Así que, llegados a este punto, familia, esto es lo que a mí me ha ayudado a salir de aquí. Yo empecé de cero igual, sin tener ni idea de esto, desconfiando al 100% porque es lo nuevo, nadie te ha enseñado esto, ni tus padres ni nadie, pero recuerda que estás haciendo un camino que tampoco te está dando la vida que tú pensabas que ibas a tener o que te habían vendido. Así que, tío, si sientes que esto resuena contigo, si vienes como yo del mundo de la nutrición o lo que sea, oye, no pierdas nada, tío. Escríbeme, háblame por Instagram o simplemente te dejaré en el link de la descripción para que puedas clicar ahí, que me puedas dejar los datos también, que así ya pueda, pues, incluso llamarte, que podamos hablar contigo, pero sobre todo también para que te podamos mandar una clase gratuita donde vas a volver a entender esto, ya no explicado por mí, porque yo no dejo de ser un caso de éxito de Ideal Sales, sino por el mismo fundador, por Cristian, que te va a explicar un poquito más en detalle pues, el cómo trabajamos nosotros, más allá de lo que es el closing y setting de ventas. Ha sido un placer enorme, familia, y nos vemos en el próximo vídeo en YouTube. Let's go.